Bienvenidos una vez más a nuestras series de enseñanzas y vamos a continuar con el tema que estamos tocando, que es redención. Estamos hablando cómo el hombre fue rescatado, cómo el hombre fue redimido de esa posición de esclavitud a nuestra posición hoy día, que es en Cristo, una posición de justicia. Estábamos diciendo que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. La desobediencia de Adán introdujo el pecado y por el pecado se introdujo la muerte. No fue Dios quien la introdujo porque no hay muerte en él. Cuando el hombre decidió someterse entonces al diablo, al tentador, se sometió él con toda su autoridad. Es por eso que Jesús, como un hombre fue el que entregó el dominio o la autoridad al diablo, un hombre debía tomarla de vuelta. En Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice así: debido a que los hijos son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces el Hijo, Jesucristo, participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para de esa manera morir y vencer al diablo, quitarle la autoridad que él tenía, porque aquí dice quien tenía el poder sobre la muerte. Si el hombre estaba en esa posición, separado de Dios, muerto espiritualmente, la Biblia dice que el que tenía el imperio o el poder sobre la muerte era el diablo. Él era el que nos tenía esclavos y presos. Pero fue Jesucristo por medio de su sacrificio, muerte, sepultura y resurrección, que fuimos rescatados. Gloria a Dios. Entonces, Jesús, la Biblia dice que participó de carne y sangre. Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Entonces Jesús dijo: me diste un cuerpo, sacrificios, holocaustos no quisiste, pero me diste un cuerpo. Y Él participó de carne y sangre. Y de esa manera, al gustar la muerte por la gracia de Dios, por todos nosotros, entonces Él pudo vencer al que tenía el imperio de la muerte y darnos libertad. Estábamos esclavos, pero hoy día hemos sido hechos libres por la sangre de Jesucristo. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 6. Versículo 4. Dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Entonces Jesús murió por nosotros, fue sacrificado en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar cuando se le dio un cuerpo y fue a la cruz, tomó nuestro lugar. El juicio por el pecado cayó sobre Él, ¿verdad? De esa manera Él pudo gustar la muerte. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
La Biblia también dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Jesús nunca pecó, pero Él se hizo pecado por nosotros. Entonces Él recibió toda la maldición y todo el juicio, el peso de la ley sobre Él en esa cruz para gustar la muerte por nosotros y que nosotros pudiéramos ser rescatados por medio de su sacrificio. Dice aquí que hoy día nosotros nos identificamos con su muerte y nos identificamos también con su resurrección. ¿Qué pasó cuando Jesús fue resucitado? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Dice, Dios es tan rico en misericordia y nos dio vida y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Nota esto. Dios es tan rico en misericordia, tan misericordioso, que Él no nos dio lo que nosotros merecíamos por ser culpables. La Biblia habla que éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Él. Pero Él es tan rico en misericordia y nos amó tanto que nos dio vida. Nos dio vida cuando éramos sus enemigos. Nos dio vida cuando estábamos separados, cuando estábamos envueltos y apartados de Él, llevados a todo tipo de pecado. Y éramos controlados, también dice la Biblia, por esa naturaleza de pecado en nosotros. Éramos enemigos de Dios y aún así Él tuvo misericordia de nosotros y nos amó tanto que nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Te das cuenta que la vida de Dios, cuando levantó a Jesús de los muertos, rompió, podemos decir, las puertas de la cárcel? Rompió las barras que nos tenían presos, esas barras del pecado que no nos dejaban acercarnos a Dios, sin importar cuán bueno pudiéramos ser, cuántas fueran nuestras buenas obras. Nunca pudimos salir de esa cárcel, nunca pudimos cumplir las exigencias de la ley, pero la Biblia dice que Él nos dio vida cuando levantó a Jesús de los muertos. Él se identificó y fue a esa misma posición en la cual nosotros estábamos, muertos y separados de Dios. Como te dije, en la cruz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús diciendo, ¿por qué te separaste de mí? Era causa del pecado, pero de esa manera Él pudo darnos vida. De esa manera, la vida de Dios que fue impartida a Jesús para levantarlo de los muertos, fue impartida también a nosotros, y nosotros venimos a identificarnos con Él en su muerte y también en su resurrección. Porque cuando le dio vida a nosotros, rompió las puertas de la cárcel y nosotros hoy día tenemos libertad por medio de Jesucristo. Por eso Él dijo en Juan capítulo 14, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces recibimos la vida de Dios cuando nos identificamos con Él. La vida de Dios fue dada a nosotros cuando Dios levantó a Jesucristo de los muertos. La muerte no le pudo retener. La muerte no pudo retener y aguantar tanta vida que fue entregada para levantar a Jesús de los muertos. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 1. Versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Esa palabra supremo también podemos usarla como primogénito. Él es el primogénito de entre los muertos. Alguien puede decir, bueno, pero Lázaro resucitó. Jesús mismo resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Se levantaron de los muertos, pero el único, o el primero, mejor dicho, en salir de la muerte en cuanto a la separación del hombre de Dios y volver a la vida, o sea, estar unido a Dios, fue Jesucristo.
Cuando Lázaro resucitó en su misma condición, en su misma naturaleza, separado de Dios. Pero Jesucristo fue el primero en resucitar de los muertos, hablando de la muerte en cuanto a separación del hombre de Dios. Fue el primero. Él es el primogénito. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito? Era el unigénito o el único del Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando es resucitado, Jesús resucitado dejó de ser el unigénito. Él vino a ser el primogénito, porque sacó a muchos de la esclavitud para volver a ser llamados hijos de Dios. Hoy día, nosotros al creer en Jesucristo, nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, Él gustó esta muerte, la separación de Dios. Él recibió todo el juicio del pecado para que no seamos nosotros los que tuviéramos que recibirlo y aguantar toda esa presión. Fue Él quien tomó nuestro lugar. Por eso, como leímos en Hebreos 10, Él dice, sacrificios y holocaustos, ofrendas por el pecado no quisiste, pero me preparaste, pero me diste un cuerpo para ser sacrificado, un cuerpo para ser entregado. Y con esa sola ofrenda, también como leímos en Romanos 6, Él murió una sola vez y ahora que Él resucitó, ya no vuelve a morir. La muerte ya no puede enseñorearse de Él. Entonces, al identificarnos nosotros con Jesucristo, al creer en Él, nosotros pasamos a ser aquellos que fueron crucificados, que fueron sepultados y que hoy día vivimos. Entonces, Romanos capítulo 8 lo dice de esta manera. El versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Nuevamente, voy a leer esta pregunta. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él, o porque Dios mismo eso cuando habla de relación correcta, habla de justificación. Entonces, ¿quién nos condenará? La respuesta es nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién puede condenarnos hoy día si nosotros hemos decidido poner nuestra fe en Jesucristo, en su gracia, en lo que Él ha hecho por nosotros, gratis, de manera gratis? ¿Quién puede acusarnos? Al identificarnos con Jesucristo, nosotros pasamos a ser los que fuimos crucificados, sepultados y resucitados. Eso quiere decir que hoy día nadie nos puede condenar, nadie nos puede volver a sentar en el lugar del culpable. Nadie nos puede apuntar con el dedo y decir, eres culpable, porque Jesucristo murió por nosotros. No solamente murió, Él también resucitó por nosotros. Jesús no necesitaba vencer a Satanás. Jesús no estaba esclavo de Satanás, era su creación, eran sus hijos los que fueron hechos esclavos. Y Él entregó un plan, hizo un plan de redención, un plan de rescate por medio de Jesucristo. Por eso también decimos acá, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, para que hoy día tú puedas experimentar, vivir, disfrutar
esta redención. Él ha alcanzado para nosotros una redención segura, una redención eterna. Ya no tenemos miedo a la muerte, porque ya no somos esclavos del que tenía el imperio a la muerte. Ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Vino el mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en Él. Cuando creemos en Él, una vez más lo repito, te identificas con todo lo que Jesús hizo por nosotros. Crees en que Él fue a la cruz para cargar con nuestro pecado, con nuestra culpa. Y no solamente fue a la cruz, la muerte no le pudo retener y Él fue resucitado por el poder del Espíritu. Él fue resucitado. Y al ser resucitado, abrió las puertas de la cárcel. Y hoy día nosotros nos identificamos con Él y hemos sido hechos libres. Hoy día nadie nos puede condenar porque la obra de redención ya fue efectuada por medio de Jesucristo. El pago por el rescate de la humanidad ya fue hecho. Lo único que debemos hacer es creer en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y de esa manera venimos a disfrutar el rescate que Él efectuó por ti, que Él efectuó por cada uno de nosotros. Hoy día lo único que debemos hacer es anunciar a nuestros hermanos, anunciar a nuestro alrededor que el pago ya fue hecho por nuestros pecados, que ya no hay condenación para los que creen en Jesucristo. Jesús mismo vino y dijo, yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo sea salvo. Lamentablemente hoy día vemos demasiada condenación en la predicación de muchas personas. Pero estamos aquí para traer libertad, para traer esperanza por medio del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia es que Él pagó el precio y que Él resucitó. Y todo esto está ofrecido para nosotros de una manera gratuita. Dios ha expresado su amor, ha revelado su amor por medio de Jesucristo. En Romanos 8, volvemos a Romanos 8. En el versículo 30 dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces hoy día confiamos en Él, por medio de quien se ha revelado este amor incondicional, este amor que ha desbordado para toda la humanidad de parte de Dios. Entonces hoy día tú puedes gozar de este rescate por medio de la fe en Jesucristo. Recuerda, has sido hecho libre del pecado, has sido hecho libre de la muerte. Hoy día tu nueva posición es en Cristo Jesús. Es una posición de justicia, es una posición de hijo. Se te ha dado el derecho o la autoridad de ser hijo de Dios por creer en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Se me acaba el tiempo, pero vamos a continuar hablando acerca de redención, de este rescate que Jesús efectuó por nosotros. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo.